Soltar creencias. Ajá. Soltar creencias de tus padres, de tus tíos. Soltar creencias de tus padres, de tus tíos. Ajá. Que me puedan ayudar a crecer personalmente. Claro. Entonces estamos hablando de creencias que no te ayudan, porque habrá creencias que sí. Sí, claro. Entonces, no vaya a ser que quitemos las buenas, ¿verdad? Entonces, quitar las creencias que no te están ayudando. Me han ido limitando a lo mejor en ciertos aspectos, no en todo, ¿verdad? Pero sí Claro. aspectos que tengo ahí como bien remarcados, y que sigo escuchando y escuchando con Sí. cada día, y aprender a soltar eso, a desprenderme. Desprenderme de creencias, excelente, gracias Adriana. ¿Alguien más? ¿Cómo se darán cuenta de que les fue útil, de que les ayudó en algo al final de este taller? Pues al ver las reflexiones que tiene la gente, al estar dando su opinión o su forma de demostrar de que tiene problemas y que esos problemas se pueden solucionar. Ajá. O sea, cuando tú veas que los problemas de la gente se solucionan, Se puede decir que se puede solucionar, sí, tiene solución. claro. Y cómo van a tener la solución llevando los conocimientos que van a estar teniendo, que vamos a aprender. Exacto. O sea, que nos encaminemos hacia la solución. Sí. Perfecto. ¿Y en ti? Pues eso También, que por lo menos des unos pasitos hacia la solución. Sí. Perfecto. Gracias. Eduardo. ¿Viniste tú o te trajeron? La neta. ¿Eh? ¿Los dos? O sea, sí querías venir. Sí, ok. Y que digas al final, hoy que acabemos a las 10 de la noche. ¿No? ¿A qué hora terminamos? Creo que quedamos en terminar a las 6, pero a lo mejor nos tardamos un poquito más. ¿Hay algún problema si nos tardamos un poquito más? Entonces, que diga, sí me sirvió. Tener una retroalimentación de. ¿Cómo pensaba antes y cómo pensaba? Ándale. Ah, mira, así pensaba a las 9 de la mañana y así pienso ahora. Excelente, muy bueno. Muy bien, Eduardo, gracias. Tener una retroalimentación. De cómo pensaba antes y cómo pienso ahora. Excelente. ¿Alguien más? Por ejemplo, sí, mucho tiene que ver con lo que pensamos, pero a veces no tenemos la herramienta para lo que pensamos, Ajá. de qué manera llevarlo a cabo. A Exacto. veces estamos muy limitados a hacerlo de determinada forma porque no conocemos, no tenemos más herramientas. Claro. Entonces, Entonces, ¿tu expectativa es? la expectativa es llevarme una herramienta que me sirva para cosas que no puedo solucionar, Claro. que yo pueda tener otra visión de esas cosas y poderle dar sentido. Entonces, llevarte herramientas que te sirvan. Claro. Aquí me imagino que hay muchas tiendas de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Home Depot, todas esas. Yo he comprado algunas que de repente voy a la caja de herramientas y digo, uy, esa nunca la usé. ¿No? Por ejemplo, compré una de esas que son como desarmador, pero que le aprietas y solito quita. Se me olvidó que la tenía. Entonces, cada vez que necesito desatornillar, voy y uso el normal, porque lo tengo en otro cajón, hasta que me acuerdo que el otro estaba arrumbado. Y no sé si sigue igual o ya se oxidó. ¿Sí? Entonces, realmente es llevarme herramientas, pero sí usarlas. ¿Sí? Porque ¿para qué sirve estar acumulando y acumulando en mi caja de herramientas? Herramientas que son muy útiles, pero pues, uso mejor lo que siempre he usado, ¿no? Y a lo mejor había otra mucho más fácil, que me iba a costar menos trabajo, pero me da flojera ir a buscar. Sí, es como una analogía, ¿no? Entonces eso tiene que ver con nuestros propios recursos, y los propios recursos ya los traemos y están puestos, nada más que ¿cuál será una razón por la que no los usamos? Si ahí están. ¿A alguien se le ocurre algo? Hay una razón por la que no los usamos. Sí, sí, ya sea que ahí está el recurso. Por Miedo, creencias, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues entonces llevarnos puestas las herramientas y a partir de ya empezarlas a usar. Y
tiene mucho que ver también con las preguntas que me hago, la calidad de preguntas que en el día a día me hago, ¿sí? Si me la paso preguntando el por qué, mi mirada está en el pasado, ¿sí? Entonces, si puedo darle una vueltita a la tuerca y decir, voy a preguntarme ahora ¿para qué? ¿Para qué es útil esto? ¿No? Por ejemplo, les platicaba hoy en la mañana aquí a los muchachos que anoche salí a caminar para buscar una farmacia. Y entonces, de regreso, pues andaba yo buscando un taxi, ¿no? Pues nunca encontré un taxi. Entonces, tengo dos opciones. O estarme lamentando y quedarme en la esquina hasta altas horas de la noche esperando el taxi. O pues caminar otro 1,5 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta útil ahí? ¿Para qué es útil hoy el que no haya un taxi? ¿Sí? Entonces, como diciendo, te hace falta una buena caminadita y súdale y pues no pasa nada, ¿sí? Entonces es que lo que la vida, lo que la realidad me pone enfrente, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Sí? No es sentarme a lamentarme esta situación, porque si no me opongo a la realidad, ¿sí? Entonces de lo que se trata es de darle la bienvenida a esa realidad y entonces preguntarme de qué es útil esa realidad que hoy está frente a mí. Porque de ahí viene una actitud como de víctima, ¿no? Como de poner la responsabilidad en otras personas, ¿okay? Y entonces también este taller tiene la función de desmitificar el tema de la metodología o el lenguaje de constelaciones, que no tiene nada que ver con temas esotéricos, ni de apariciones, ni de presencias, ni nada de eso. Es una metodología que tiene que ver con un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje que nosotros le llamamos lenguaje transverbal, a través de una representación visual de un asunto, ¿sí? No tiene nada que ver con que, ahí veo yo un fantasma o veo un espíritu. Es más bien más terrenal, más lógico. Es un trabajo que tiene que ver con reconfigurar el discurso que yo me digo de lo que vivo en el día a día, ¿sí? Reacomodar eso que le llamamos realidad y ponerlo más hacia los hechos. Me decía una alumna de San Luis Potosí, es que mi papá me abandonó cuando tenía 3 años, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿el papá la abandonó? ¿Ese es un hecho o es una interpretación? ¿Es un hecho? A ver, levante la mano los que crean que es un hecho. Interpretación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sucedió en realidad, porque ella no está conmigo. Exacto. Entonces, la pregunta que toca es, ¿cómo te das cuenta de que te abandonó? Porque se fue. Bueno, entonces tu papá se fue, ese es el hecho. Porque se lo hicieron creer. Claro, y el hecho es que ella no lo vio, a partir de los 3 años no lo vio, ¿sí? Entonces, el hecho concreto es que el papá se fue a los 3 años. Ahí sí, no hay interpretación. Ahora, el decir me abandonó ya es aderezarlo, ¿sí? Y llevarlo a un panorama no tan óptimo para ella. Porque el estar reforzándose, mi papá me abandonó, mi papá me abandonó, mi papá me abandonó, no le ayuda hacia lo que ella quiere, ¿sí? En lugar de decir, mi papá se fue, ese es el hecho, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes sospechen que tienen una interpretación, pregúntense, ¿cómo me doy cuenta de? ¿Sí? Por ejemplo, puede decir, lo que pasa es que mi hermano es un hijo de la fregada. ¿Okay? ¿Eso es interpretación o es un hecho? Interpretación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te das cuenta de que tu hermano es un hijo de la fregada? Porque cada vez que le pido prestado no me presta. Entonces, ¿sí? El hecho es que le pedí 500 pesos y no me los prestó. Y en lugar de eso, se fue de vacaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, el hecho concreto es que le pedí. Y parte también del hecho es que
decidió no prestar. Ahora, el que es una fregada ya es una interpretación, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy construyendo, entre comillas, mi realidad a través del discurso de lo que yo me digo a mí mismo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en constelaciones? Bueno, hay dos tipos de constelaciones. Las constelaciones familiares, que durante muchos años nosotros las practicábamos, y desde hace cerca de 6 años trabajamos ahora con el trabajo de constelaciones con enfoque centrado en soluciones y no basado en el problema. ¿Cuál es la diferencia entre basado en el problema? Que estoy andando buscando por qué, ¿sí? Y entonces salgo del taller con muchas explicaciones del por qué. Pero quién sabe si eso me ayude, ¿sí? Es como si voy al mecánico, llevo mi coche que se me descompuso, el mecánico me hace una lista del por qué está descompuesto, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con el coche? Sigue descompuesto, ¿sí? Entonces, pues a mí no me importa por qué, lo que quiero es que se arregle, ¿sí? Ya si la chafaldrana izquierda de no sé qué estaba, pues ya será una información adicional. Lo importante es que logramos que el coche cambie, ¿ok? Entonces, digamos, nuestro enfoque tiene que ver más en el presente, ¿sí? Y mirar hacia mis metas, más que andar buscando razones de por qué estoy como estoy, ¿sí? Y eso ya me ayuda a caminar, ¿no? Es como, por ejemplo, en los últimos 15 días estoy con una nutrióloga y no le ando preguntando, oiga, ¿por qué peso 20 kilos más? ¿No? Ya me va a decir, pues porque te gustan los tacos de carnitas, porque comes no sé qué tanto, porque no haces ejercicio. Pues sí, ya sé, ¿no? Pero ahora, mira, esta es tu dieta, hazte análisis y entonces esto es lo que toca hacer, esta es tu tarea, ¿sí? Entonces ya no es tan importante el por qué, sino lo importante es responsabilizarme de mí. Y también tomar en mis manos la decisión de que si decido no decidir, ¿no? O sea, porque también el no decidir es una decisión. ¿Cuál es la consecuencia de decidir no decidir? ¿Sí? Y entonces asumir esa consecuencia. Entonces, quiero el resultado X, tengo que hacer ABC. ¿Sí? Pero pues no quiero hacer ABC. ¿Sí? Quiero hacer D, F y Q. Sí, pero eso te lleva a un camino distinto a lo que tú dices que quieres. ¿Sí? Entonces, renuncio a esto que digo que quiero. Que es muy diferente lo que quiero a lo que digo que quiero. ¿Sí se entiende? O sea, yo digo que quiero pasar el examen, pero pues me la paso en la chorcha. Entonces, lo digo con mucha seguridad, ¿sí? Y entonces hago una listita, yo merezco, ¿sí? Y entonces llega el día del examen y a lo mejor hice 1000 veces el yo merezco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo me va a ir en esa prueba? ¿No? Que no hice lo que toca hacer, ¿sí? Entonces a veces tenemos ese pensamiento mágico, como decía mi maestro de secundaria de matemáticas. Tuve la fortuna de estudiar en escuelas públicas y excelente maestro decía a la hora del examen, no se les va a aparecer el hada madrina ahorita para decirles la respuesta de la ecuación, ¿sí? O sea, lo que no está dentro de mí, pues nomás no, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar en mi proceso personal, ¿sí? Por eso es bien importante un proceso terapéutico para trabajar en mis situaciones, en mis relaciones, que este taller también sea, para los que hoy no estén en un proceso, sería el inicio de un proceso, porque como dice el actor Odín Dupeirón, ¿alguien lo conoce? ¿Sí? Dice que la terapia debería de ser como la canasta básica, así leche, jamón, queso, huevos, terapia, ¿sí? Entonces, realmente una terapia seria, formal, 50 minutos a la semana para trabajar mis temas, ¿sí? Y entonces en los talleres ya llevamos
algo ya más trabajadito, ya nada más para dar el empujoncito, ¿no? Es decir, los talleres, para mi juicio, no sustituyen al proceso terapéutico, porque ahí estamos trabajando en el día a día. Porque si nos esperamos de aquí a que volvemos a organizar otro taller, pues a lo mejor nadamos unos 100 metros, pero vamos retrocediendo otros 50. Entonces lo importante es que a partir de ahora tomemos en nuestras manos nuestra vida emocional, ¿sí? Y elijamos cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Y sobre todo responsabilizarme de mis decisiones y de mis juicios. Muchas veces dicen algunos colegas, quita los juicios. ¿Alguien ha podido algún día, alguien de los que estamos aquí, realmente eliminar los juicios? ¿No? Entonces, si no se pueden quitar, ¿qué podemos hacer con ellos? Responsabilizarme de mis juicios, verlos, ¿sí? Y tiene que ver también con aquellas lealtades, con aquellos patrones, ¿sí? Que puede ser no solamente de mi familia, sino también de a lo mejor de algún maestro, ¿sí? De algún amigo, o sea, que en mi proceso personal me haya gustado como esas actitudes y las tomé, ¿no? Y entonces esa actitud quizá me lleva a un lugar distinto al que yo digo que quiero. Entonces me responsabilizo de eso, ¿sí? Lo miro, lo reconozco, lo agradezco, lo honro y le digo a mi juicio, ya te vi, ¿sí? Ya estás aquí, ahora, por favorcito, quédate aquí conmigo, ¿sí? Atrás de la raya que estoy trabajando, y entonces puedo intentar hacer las cosas diferentes. Pero sí, se trata de activar ese autoobservador, ¿sí? Como si tuviéramos la capacidad de salirnos un poquito y estar observando qué hago y cómo lo hago, ¿sí? Y sobre todo, cómo me doy cuenta de eso a lo que estoy juzgando, y cómo lo juzgo, y si ese juicio me acerca o me aleja de lo que yo quiero para mí, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana que me bajo ahí al restaurancito del City Express, ves que te dan ahí un desayuno común, ¿no? Le digo a Ramón, pues es que no han puesto el huevo, se lo acabaron, un equipo de básquet y ya no hay huevo, ¿sí? Entonces, pues ¿para qué es una buena solución eso? Pues hoy no comí huevo, ¿verdad? Entonces ya al ratito comeremos algo. Entonces, ¿qué actitud tomo? ¿Qué actitud elijo tener ante la realidad? ¿Sí? Porque por más berrinche que yo haga, el huevo no va a aparecer, ¿sí? Entonces, si realmente estoy en mi adulto, ¿sí? O estoy en un lugar de ponerme como Hitler, como un autoritario, y forzar a que las cosas se hagan como yo digo por mis calzones, o me pongo en el lugar de un niño berrinchudo, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud estoy tomando? Este análisis transaccional, que es muy viejo, de los años 50 y 60 de Eric Berne, que nos hablaba precisamente de estas tres actitudes, ¿no? Del padre autoritario, del niño berrinchudo o realmente del adulto, ¿no? Porque también podemos tener acceso a un niño creativo, es decir, en ese niño podemos experimentar hacer las cosas de manera distinta, divertirnos, ¿sí? Pero por otro lado está también ese padre proveedor, apapachador, ¿no? Digamos que cada uno de esos tres personajes tiene su parte de luz y su parte oscura, ¿no? Y también, digamos, el adulto, si hay un exceso de adulto, pues se vuelve muy rígido, ¿sí? Muy frío, sin emociones. Entonces vale la pena observarme, ¿sí? En cada contexto, por ahí hablaban de las situaciones, ¿no? En cada contexto, ¿qué actitud toca tomar ante cada situación? ¿Ok? Ya hablé mucho. ¿Alguien más, su expectativa? ¿Quién no ha compartido su expectativa? Gloria. Bueno, mi expectativa es, creo que aprender, pero interiorizar ese aprendizaje, o sea, observarme y ver cómo me siento realmente con lo que aprendo de todas las personas que están aquí. Perfecto, muy bien. Entonces, interiorizar ese aprendizaje. Observarme cómo me siento con eso que yo aprendí. Claro. Creo que la idea es sentirnos bien, estar Claro. bien. Exacto. Y esa es mi expectativa. Sí, me encanta lo que dices, porque cuando decimos sentirme bien, estar bien, sería
quizá óptimo el poder ver las diferencias. Si estoy mejor que antes, como decía aquí Eduardo, ¿sí? Si en la mañana tenía una perspectiva y me sentía de tal forma, ¿sí? Ahora me siento mejor. Entonces, siempre en constelaciones con foco en la solución, preguntamos diferencias, ¿sí? Mejor, peor, igual o diferente, ¿sí? Hasta ahorita, muchas gracias. Hasta ahorita hemos encontrado 4 variantes, ¿sí? En las diferencias, ¿no? O sea, o me siento mejor, o me siento peor, o me siento igual, o me siento diferente, ¿sí? Ese diferente es cuando no sé identificar. Que puede ser que haya una parte de mí que se sienta mejor, pero la otra peor, ¿sí? Porque también durante este proceso de trabajo personal, a veces puedo tocar ciertas emociones que, aunque no son agradables, me ayudan a la solución. ¿Cuál puede ser una emoción que, aunque no sea agradable, me ayuda a la solución? El enojo. El enojo, perfecto. ¿Puedes poner un ejemplo? Muchos. Ajá. No es cierto. Por ejemplo, cuando algo me irrita, Sí. el no frenar esa furia, ese enojo, ¿verdad? Pues no me ayuda, pero si lo puedo identificar y lo puedo controlar, entonces ya me empiezo a conocer más. Claro, y lo canalizas. Claro, ya, Sí. es como que ya no le doy toda la fuerza. Cuando ese enojo funciona a mi favor, Claro. ¿sí? O sea, si alguien me falta el respeto, y entonces yo me enojo, y entonces pongo un límite, ¿sí? Pero tampoco yo voy a responder siendo violento con la otra persona, sino nada más diciendo esto que acabas de decir o de hacer, ¿sí? No lo recibo bien, no me siento respetado, te voy a pedir por favor que no te dirijas a mí de esa manera, ¿sí? Y entonces ese enojo fue mi amigo, ¿sí? Pero si yo voy y me lo madreo, pues entonces estoy siendo más violento que él de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese enojo puede ser un buen amigo? Exactamente. O cuando me doy cuenta y siento cierta vergüenza, ¿sí? Esa vergüenza puede jugar a mi favor para hacer las cosas distintas. Cuando digo, híjole, sí es cierto, la regué, no me había dado cuenta, ¿sí? Y entonces es una vergüenza buena, ¿sí? Que me dio esa conciencia de decir, no manches, sí es cierto, ajá, voy a hacerlo distinto. O voy a decir a la persona, lo siento, lo lamento, ya me doy cuenta que de alguna manera te lastimé y me comprometo ahora a hacerlo de manera distinta, ¿sí? También podemos diferenciar 2 tipos de culpa. Una culpa que me congela, ¿sí? Que me ata, ¿sí? Que me hago que nada más me estoy autoflagelando, o realmente esa culpa que tiene un poquito más que ver con la vergüenza de decir, sí, acepto, reconozco con humildad el daño que te hice, ¿sí? Y hoy me acerco desde esa humildad para hacer un compromiso, ¿sí? Porque el pasado no lo puedo cambiar, ¿sí? Lo puedo resignificar, darle otro significado, pero así como cambiarlo, pues está medio cañón, ¿sí? Pero al resignificarlo pareciera que algo se movió atrás en la película, ¿sí? Y entonces eso me hace avanzar en mi proceso de conciencia, ¿ok? Entonces les propongo que hagamos un primer ejercicio. Nosotros en constelaciones con foco en la solución diferenciamos, ahora sí que valga la redundancia, 3 tipos diferentes de constelaciones, ¿sí? Tenemos una constelación que es la constelación prototípica, tenemos otra constelación que es la constelación virtual y otra que es la constelación específica, ¿okay? Regularmente las que se conocen en Latinoamérica son las constelaciones específicas. Una constelación específica es donde llega una persona, se sienta junto con el anfitrión. Para nosotros no se llama constelador porque constelador trae como mucha expectativa de que es como el gurú, sino más bien aquí es como más ligero, está el anfitrión que acompaña al consultante en su constelación. Entonces esa específica pues trae un tema,
¿sí? Vamos a suponer que está aquí Claudia, y Claudia me platica el tema, ¿sí? Y llevamos a cabo la representación visual del tema de Claudia, ¿sí? Sin embargo, también hay la manera de trabajar con un tema que tenga que ver con todos, que es la constelación prototípica, ¿sí? Donde sí tenemos un tema, pero es un tema que de alguna manera nos va a dar luz a todos, ¿sí? Nos va a dar información a todos los que estamos aquí. La única consigna para hacer una constelación prototípica es que todos estemos de acuerdo en que se haga esa constelación, ¿sí? Y entonces vamos a suponer, por ejemplo, el jueves en la noche tuvimos un tallercito y el grupo quiso trabajar con la felicidad, no con la alegría, ¿sí? Primero la chica dijo, es que quiero ver por qué me siento tan triste, ¿sí? Y entonces dije, a ver, levantemos la mano quienes alguna vez nos hemos sentido tristes. Entonces todos levantamos la mano. Entonces ahí la pregunta es, cuando la tristeza se vaya, ¿qué va a llegar en su lugar? ¿Sí? Y entonces ya nos enfocamos en la solución, porque desde la otra propuesta hubieran puesto un representante para la tristeza, y pues qué cañón representar a la tristeza, ¿no? Mejor, cuando la tristeza se vaya, ¿qué llega en su lugar? Todos dijeron la alegría, ¿sí? Entonces pusimos un representante para la alegría y un representante para el ser humano como especie humana, ¿sí? Y entonces pudimos ver mediante esto que llamamos el lenguaje transverbal los movimientos, y ellos empezaron a reportar, ¿sí? ¿Qué reportamos? Reportamos lo que pasa en nuestro cuerpo, no lo que yo me imagino, ni empiezo a decir, es que ahí hay un ser de otro mundo, o sea, es más bien irme a reconocer lo que está pasando en mi cuerpo, si es agradable o desagradable lo que me pasa, ¿sí? Y otra cosa que tiene que ver también con el compromiso que hagamos todos, el no dar consejos, no diagnosticar, ¿sí? Porque ya cuando empiezo a dar consejos ya empieza un tema de violencia, lo dice Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta, ¿sí? Cuando digo, Irene, tú deberías de ponerte tu letrerito del otro lado porque ahí no debe ser, porque no sé, espérame, si yo me lo quiero poner ahí, ¿verdad? O, no, lo que pasa es que tú deberías de decirle a tu pareja que no sé qué, no ponernos a dar consejos, que en el momento que nos ponemos a dar consejos, nos ponemos por encima del otro, como si yo fuera Juan Camaney y los demás están como abajo, y todos somos igualitos, ¿sí? Nadie tiene un don específico, ni de gurú, ni nada de eso, sino más bien respetar a los demás, ni dar consejos, ni tampoco juzgar, ¿ok? Y entonces reportar, los representantes que trabajan en las constelaciones solo reportan, ¿sí? Me sentí más cómodo cuando se acercó. Oye, fíjate que sentí miedo cuando se dio la vuelta para allá. Fíjate que me gustó cuando me extendió los brazos, ¿sí? Y entonces ahí realmente estamos hablando de lo que nos está pasando en el cuerpo y no de lo que yo me imagino o creo que debe de ser, ¿ok? Entonces, después de que hicimos esto del ser humano, de la especie humana con la alegría, ahora lo hicimos un poquito más específico a cómo es el ser humano con la alegría, pero nada más el de Latinoamérica. ¿Cómo es un latinoamericano con la alegría? ¿Sí? Y entonces inmediatamente el representante empezó a reportar las diferencias. Entonces dice, oye, como que se me destensó un poco esta parte, ya el cuello como que ya se puede mover, y sentí las rodillas más ligeras, menos rígidas, ¿sí? Y la alegría dijo, sí, hasta como que los ojitos se le relajaron, etc., ¿sí? Ahora hicimos esta misma constelación prototípica, pero ahora con el mexicano. Y entonces cuando representó al mexicano y la alegría, se relajó, pero decía, ¿sabes qué? Que de la parte de aquí para arriba, sobre todo en la cara, me siento más ligero, hasta sonreía, ¿sí? Dice, pero la parte de los pies la siento muy pesada, ¿sí? O sea, eso empezó a reportar cuando representó al mexicano. Y luego nos fuimos a Guanajuato, porque estábamos en León,
y después lo hicimos específico hasta hacer el de León, y después ya cada uno pudo ver, ahora sí específicamente, su relación con la alegría. ¿Okay? Ese es un ejemplo de una constelación prototípica que poco a poco se va haciendo específica. ¿Okay? Pero se puede poner, por ejemplo, ahora, cómo es una pareja, ¿sí? Y qué pasa cuando llega el niño, el primer hijo, ¿sí? Entonces vemos qué sucede a nivel general en una pareja, que primero están juntos, de repente llega el hijo, qué sucede con la pareja. Y ahí ya lo vamos haciendo más específico. Entonces me gustaría preguntarles cuál sería un tema, así como que para ir calentando motores, que les gustaría que pudiéramos mirar a través de una constelación prototípica. Un tema general que sea de interés de todos. ¿Quién quiere proponer? La paciencia, esa es una. La prosperidad. ¿Cómo? Prosperidad. La prosperidad, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? ¿O apoyan alguna de estas dos? Adriana, que propone lo de la prosperidad también. ¿Algún otro? Ok, vamos a hacer una cosa. El silencio vamos a tomarlo como un sí. ¿Sale? Entonces, los que estén de acuerdo con trabajar con la paciencia, solo quédense callados. Entonces trabajamos con la paciencia y no con la prosperidad. A ver, voy a cambiarle ahora. Los que estén de acuerdo en trabajar con la paciencia, quédense callados. Ah, no, con la prosperidad, con la prosperidad. A ver, Ricardo, te digo. La prosperidad. ¿Tú prefieres con la prosperidad? Ajá. ¿Verdad? ¿También? ¿Prosperidad? Prosperidad. Perfecto. Ok. ¿Eh? Claro. Bueno, entonces, yo quiero nada más hacer una pregunta. De esos espacios que están vacíos, ¿las personas sabemos si van a llegar, no van a llegar? ¿O estamos así como que entre que, quién sabe? Ah, ya. Ok, entonces dejamos las sillas porque están, pero... Bueno, entonces necesitamos dos representantes. ¿Quién quiere representar al ser humano? Al habitante de este planeta, de la especie humana, al ser humano. Ah, yo vi que Lupita iba a levantar la mano. Además, me hiciste la pinta. Acá está más calientito, acá junto a Gloria. Sea Lupe. Vamos a ver quién quiere. A ver, levante la mano el que quiera representar al ser humano. Ok, Gloria. ¿Y alguien que quiera representar a la prosperidad? Ok, Adriana. Voy a voltear un poquito aquí esto para que podamos ver. Después les vamos a mandar el video. Ya cuando entremos con temas más personales, no vamos a grabar, ¿vale? Bueno, entonces representas al ser humano y te representas a la prosperidad. Ubíquense, por favor, en ese lugar donde refleje, digamos, desde su percepción representativa, lo que es hoy la relación entre el ser humano y la prosperidad, como un punto de partida. Puede ser así como están juntas, o frente a frente, o ustedes quieran. Pero se van a quedar ahí fijas. Perfecto. Ok. Fíjense bien en dónde están paradas. Por favor, registren ese lugar en donde están y miren un poquito al techo también, para que siempre sea el mismo lugar. ¿Ok? ¿Vale? Mírense, observen dónde está la otra persona, porque todas las constelaciones a partir de ahorita que vamos a hacer con la prosperidad van a tener como punto de partida este, ¿sí? Después cuando lo hagamos con Latinoamérica y nos vayamos así hasta llegar a Nuevo Laredo, ¿sí? Van a tener este punto de inicio. ¿Ok? Fíjate hacia dónde están tus pies, como para allá, y fíjate hacia dónde están tus pies, como para acá. ¿Sí? ¿Quién es la prosperidad? La prosperidad, el ser humano. ¿Sale? Entonces, a partir de ahorita,
Por favor, nada más se miran. Se miran. ¿Ok? Y van a seguir sus impulsos. Se pueden mover, si es que así lo deciden, pero no desde un lugar de debería, sino simplemente dejando que el cuerpo sea quien les diga. La prosperidad se mueve un poco hacia su izquierda. El ser humano la mira ahora de frente. Hizo también un poco un movimiento, cambió el ángulo. Ok, le voy a hacer algunas preguntas. Para el ser humano, diferencias cuando estaba sentada haciendo gloria y ahora que representas al ser humano, ¿qué diferencia? ¿Mejor, peor, igual o diferente? Cansada. ¿Algo más? Le duele mucho el brazo izquierdo. Siento que necesito moverme. Siente que necesita moverse más. Solamente eso. ¿Hay algo que te impida moverte más? ¿No? ¿Puedes hacerlo? Ok. ¿Diferencias para la prosperidad cuando eras Adriana, estabas sentada aquí y ahora qué es la prosperidad? Me siento como por más poder. ¿Más poder? Ajá. Como por encima. Por encima. Ajá. ¿Algo más? Como que siento que no tenemos mucha relación. Siente que no tiene mucha relación. Es decir, la prosperidad reporta que no hay mucha relación entre ella y el ser humano. ¿Algo más? ¿No? ¿La quiere Yo hacer? lo veo así como que no la conozco. No la conozco. Es decir, el ser humano en general no conoce la prosperidad. ¿Ok? ¿Quieren hacer un último movimiento? Sí. El ser humano da un paso hacia la prosperidad, sin embargo la prosperidad se mueve. ¿Cómo fue este movimiento para ti? Que siento como que no hay esa conexión. Ajá. Entonces, si me pongo frente a ella, siento que voy a estar como muy expuesta a ella. Ándale. Si me pongo frente a ella, voy a estar muy expuesta al ser humano. ¿Cómo fue para ti que diste este paso y la prosperidad se hizo para acá? Necesito seguir. Necesito acercarme a ella. Ok, bien, ahora los que estamos aquí, ¿le quieren hacer alguna pregunta, ya sea al ser humano o a la prosperidad? Lo único que no podemos preguntar es por qué. ¿Ok? ¿Qué te hizo irte hacia otro lado diferente de la prosperidad? ¿Qué te hizo irte hacia otro lado diferente a la prosperidad? Porque esta parte de mi cuerpo es más ligera, tiene más movimiento y más movimiento. La parte derecha tiene más movimiento. Ajá. Te vas moviéndose. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Y siento un poco más, menos cansada que la primera. Menos cansada que cuando estabas en el punto de partida. Este movimiento de alguna manera hizo que ella se sienta menos cansada. ¿Algo más? Ya aleja la prosperidad del ser humano. ¿Qué te aleja a ti del ser humano? Eso, que siento que no hay como una relación muy, como una conexión, como ese clic. No hay un clic. Siento un rechazo también de ella hacia mí, como, a pesar de que sigue mis pasos, pero siento como que no hay esa conexión. Vamos a preguntarle, ¿qué necesitas para que estés disponible para ella? Ese sería el enfoque en solución. ¿Qué tendría que hacer ella para que tú te animes y estés disponible para el ser humano? Que me diera un abrazo, que me arropara más. Que me diera un abrazo, que me arropara más. Vamos a ver.
Fíjate, al principio la prosperidad huía, pero ahora ya le dijo, necesito que me arrojes. ¿Cómo es eso? Porque esto es una representación metafórica de alguna manera. ¿Cómo sería esto en la realidad? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Me sucedió el sábado pasado. ¿Puedo platicar? Sí, nada más así de 3 palabras y después que nos platican, nada más para continuar. Una persona que conozco hizo un comentario que no me agradó. Y fue y me buscó y me quiso aclarar el punto. Entonces lo que yo hice fue abrazarla. Y en ese momento se quebró. Claro. Entonces fíjate, tiene más que ver no con el qué, sino el cómo. ¿Sí? Es esta cercanía de cómo lo... Vamos a preguntarles a los representantes cómo lo vivieron. ¿Qué diferencia hubo? ¿Qué les sucedió en su cuerpo? En sus emociones. Sentí como que ya estaba como más. No era como el perseguirla, sino como el recibir. Como la sentí como más diferente. Entonces, el tema con la prosperidad nos está diciendo no es estarla persiguiendo, sino recibirla. Darle la bienvenida, más que andarla persiguiendo. Y el ser humano. Sentirme que me aceptaba, que me necesitaba. Que necesitaba también de alguna manera como que la prosperidad lo necesita. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora representando, vamos a brincar a Latinoamérica, vámonos a México. ¿Okay? El mexicano y la prosperidad. Por favor, ¿te acuerdas dónde estaban al principio? Regresen. Entonces ahora representas, ¿sí? Al mexicano. ¿Ok? La prosperidad. Exactamente en el mismo lugar donde estaban hace rato. ¿Ok? Ahora es el mexicano y la prosperidad. Ok. Diferencias para el mexicano a cuando representabas al ser humano y ahora representas al mexicano, mejor, peor, igual o diferente. Necesito como retroceder. Necesito retroceder. El mexicano necesita retroceder. ¿Cómo es ahora que retrocediste? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es igual? Pues es ahora es mejor. ¿Cómo es ahora cuando miras aquí a la prosperidad? ¿Mejoró? La veo muy lejos. Es decir, de alguna manera el mexicano necesita retroceder, pero cuando retrocede dice, uy, tendrá que ver algo con nuestra idiosincrasia. ¿Sí? O sea, como que digo que quiero algo, pero en realidad me alejo. Y después ya digo, la veo muy lejos. ¿Diferentes para ti cuando estaba el ser humano y ahora que es el mexicano? ¿Qué cambió? Siento obviamente, la siento más lejana. Claro. Siento como que de plano no coincidimos. De plano no coincidimos. ¿Algo más? ¿Tienen algún impulso? Sí, quisiera como ir, pero ¿Qué siento quisieras? quisiera como ir hacia ella, pero siento que ella como que me va a rechazar. No rechazar, pero no recibirme de la manera que a mí me gusta. O sea que cuando la prosperidad se acerca al mexicano, el mexicano no la recibe como a ti te gustaría. Ajá. Entonces fíjense, ¿qué nos pasa como mexicanos? Se acerca la prosperidad y no la recibimos. O la recibimos de una manera distinta. Ok. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, ya sea al mexicano o a la prosperidad? Sí. ¿Qué te hizo retroceder? ¿Qué te hizo retroceder? Mi cuerpo me pedía ir hacia atrás. El cuerpo le De pedía hecho, hacer. o sea, me detuve en la silla. Sí. Mis pies necesitaban. Sus pies necesitaban irse atrás. Ok. De hecho, o sea, si no me movía, sentía que me iba Si no me movía, sentía que me iba. hacia atrás. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría ayudar. Me gusta ayudar. Sí, sí, me gusta ayudar. Bien, a mí se me ocurre otra. ¿Estás disponible? Sí. Sí, está disponible. Entonces el tema no es con la prosperidad, el tema es con el mexicano. Ahora otra vez, ¿qué necesitas para que estés
para que el mexicano te pueda tomar. De alguna manera lo dijiste, pero vamos a ponerlo un poco más claro. Necesito sentir que soy bienvenida. Necesito sentir que soy bienvenida. Okay. ¿Sigan su impulso? Entonces, ¿qué aprendimos con esto? ¿Qué actitud tuvo ahora el mexicano? ¿Se abrió? ¿Qué más? Fue muy natural moviéndote, ¿eh? Estaba más feliz. Más feliz. Y dijo, ven a mí. Y dijo, ven a mí, porque la prosperidad ahí está. Sí, ahí está. Y a veces sí, como necesito tomar esta distancia, ¿sí? Poder ver con mayor claridad y estar yo disponible para la prosperidad. Entonces, ¿qué necesito hacer como tarea? ¿Sí? Para estar disponible para esa prosperidad que ahí está, disponible para todos. ¿Sí? Ok, ahora vámonos al estado de Tamaulipas. ¿Ok? Nos representas a Tamaulipeco. Ajá. Ay, no sé por qué hasta sentí que se me fue el chino. Ok, entonces me voy a alejar un poquito. Lo que pasa, mi esposa es de Tamaulipas, entonces a lo mejor por eso hubo aquí cierta resonancia. Mi esposa es de Tampico y tengo mucha familia política. Ok, Tamaulipeco. ¿Diferencias cuando eras el mexicano y el ser humano? ¿Y este momento mejor, peor, igual, diferente? Muy cansado. Muy cansado. En general el tamaulipeco está muy cansado en el contexto de la prosperidad. ¿Cómo es cuando miras a la prosperidad del tamaulipeco? La veo bien, siento que la conozco. La conozco. Ajá. ¿Qué más? La acepto. La acepto. Ajá. Aunque estás cansado, pero estás, o sea, la aceptas. ¿Diferencias para la prosperidad cuando era el ser humano, cuando era el mexicano y ahora que es el tamaulipeco? ¿Qué diferencias hay? Sí, siento como, me la siento como más ligera y a la vez como más receptiva a lo mejor. Más ligera, más receptiva. ¿Qué más? De alguna manera a lo mejor también yo me vine del Estado de México aquí hace mucho tiempo, Ajá. precisamente por problemas económicos, entonces aquí encontramos. Yo creo que por eso me siento como más también que Claro. sí, ¿no? Como que aquí sí, me siento más disponible. Perfecto. Probablemente. Ok, sigan su impulso. Mira, ahora las dos caminaron. Cuando era el mexicano, era tú ven a mí. Y aquí el tamaulipeco ya de alguna manera dio también algunos pasitos. Ok, ahora, Nuevo Laredo. ¿Cuál es el gentilicio? Nuevo Laredense. Neoladerense. Entonces, por favor, regresan a la prototípica. Y neoladerense y la prosperidad. ¿Diferencias? Mejor, peor, igual, diferente. Bien. ¿Es mejor? Es mejor. ¿Es mejor que todos? No. No. O ¿Es sea, mejor que el ser humano o es mejor que el mexicano o es similar a Tamaulipas. similar a Tamaulipas? ¿Qué cambió entre Tamaulipas y el neoladerense? Como más ubicada, como más en mi espacio. Más ubicada, más en espacio. Ok, ¿algo más? Ok, ¿puedes mirar a la prosperidad? ¿Diferencias para la prosperidad ahora que es el neoladerense? Me siento más contenta. Más contenta. Ok, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya sea al neoladerense o a la prosperidad. ¿Por qué tengo mucho gusto? Porque siento que la conozco. Como esa, no hermandad a lo mejor, pero es como ya me siento más cerca de ella, ¿no? Se siente más cerca. Más en confianza con ella. Más en confianza. Exacto. ¿Algo más? Ok, sigan su impulso. Y también caminaron. Nada más que aquí caminaron, o sea, casi fue el mismo número de pasos. Okay. Es como, yo también hago lo que me toca, ¿verdad? Ok, regresen por favor a la prototípica y aquí viene lo bueno. Solo
3 personas van a tener la oportunidad de ver cómo está su relación con la prosperidad. ¿Quién quiere verlo? Levante la mano. A ver, Consuelo y luego Sarita. Entonces ven para acá. Te vas a poner atrás de la representante. Atrás. Atrás de ella. Atrás. Ok. Quédate donde estabas. Exactamente. Y lo que vas a hacer es que vas a poner tus manos aquí. Y le vas a dar un casi micro empujoncito, ¿ok? Para que te represente. Ahora ya representas. Ahora ya representas a Consuelo. Consuelo y la prosperidad. ¿Qué puedes mirar a la prosperidad? Diferencias. No puedo mover mi cuello. Ya. ¿Algo más? Fue difícil. ¿Diferencias para la prosperidad? Sí, ahora le siento como más renuente. Va renuente. Sí, como más negada Negada a encontrarse conmigo. negada a encontrarse conmigo. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a tu representante o a la prosperidad? No puedes preguntar por qué. Lo que quieras excepto por qué. ¿Vale? Prosperidad, ¿qué te hace sentir de nuevo? ¿Es renuente ella o tú? Es que me siento renuente yo. Tú estás renuente. Ajá. Porque no siento como que no quieres recibirme. No quieres recibirme. Claro, esto está reflejando tu inconsciente. Esto es un tema de tu inconsciente para que te des cuenta y después lo trabajes en tu terapia individual. ¿Sale? Entonces tú estás renuente porque ella Porque no. siento de ella el rechazo. Rechazo. Siento que no está preparada o no está para verme, ¿no? Para encontrarse conmigo. Claro. Me da mucho trabajo. Siento que Reportó algo con el cuello. ¿Qué te dice esto? Ahorita no tengo por algo o a lo mejor ese cuento de trabaja, pero sigo Claro. Recuerden que los representantes lo que reportan es en una forma metafórica. O sea, no es que tengas nada malo el cuello, sino que ¿qué representa el cuello? Es el puente entre la cabeza y el corazón. Nada más así como que ahí te lo dejo. ¿Sí? ¿De qué te das cuenta, Consuelo? Sí, me llevo al punto de que aquí, quiero ir aquí, Ajá. pero acá dice que hay aquí. Ándale, exactamente. Sí, Ok. de hecho, solamente puedo mover la cabeza del cuerpo. ¿Qué necesitas para estar disponible para él? sentir como ese dinamismo entre que quiere, pero lo debe de hacer. Claro. Que se conecte. Que te conectes. O sea, tu tarea sería conectar tu cabeza con tu corazón. ¿Ok? Quédate los detalles. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer este movimiento. ¿Sí? Y regresen al punto de partida. Exacto. Justo donde estaban. Sarita. Te pones atrás, lo mismo que hizo Consuelo. Y vas a dar un pequeño impulso. ¿Sale? Eso es todo. Ven para acá. Ahora sí representas a Sarita. Y tú vas a ver tu trabajo. ¿Diferencias? Mejor, peor, igual. 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 Igual que con Consuelo o igual que. Sí, sí, sí. No puedo moverme. ¿Puedes mirar a la prosperidad? ¿Le cuesta trabajo? ¿Le cuesta trabajo mirarlo? Sí. ¿Diferencias para la prosperidad? Sí, que me siento como cansada de seguir aquí. Cansada de seguir aquí. ¿Quieres hacer alguna pregunta a tu representante? ¿Para la prosperidad? ¿No? ¿De qué te das cuenta?
quédate con esa imagen, con esa tarea también para trabajar. ¿Vale? Ok, gracias. Salen de la presentativa, regresan por favor al punto inicial. ¿Alguien más? A ver, vamos con San Juana Elizabeth Flores Aguirre. Te pones atrásito, le das un empujoncito. Con las dos manos, con las dos manos. Y siéntate como por allá, mira donde está Ramón, para que vean. Ok. ¿Diferencias? Es mejor, es peor, igual. El cuerpo así como flojo, siente el cuerpo flojo. Ajá. ¿Qué más? Nada más. ¿Diferencias para la prosperidad? Yo me siento como más disponible, pero siento que yo no voy a dar el paso si ella no se acerca. ¿De qué te das cuenta? Como que yo la oportunidad donde yo misma la ¿Cuánto tiempo vas? siento que está ahí, pero como que no la quiero recibir así. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto seguirás haciendo? ¿Un día más? ¿Una semana? O como decía Fox, un poco. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a tu representante? Así como ellos De alguna manera la constelación prototípica nos ayuda como un diagnóstico. Entonces voy y le platico a mi terapeuta, fíjate que vi esto y esto, pues ahí sale mucha información para trabajar en el momento individual. ¿Ok? Gracias. Salen de esa perspectiva. Hola. Chicas, ¿están sentadas allá para algo o ya se pueden integrar? No, por favor. Yo decía que a lo mejor todavía va a llegar alguien, pero si llega, pues ahí llega. Ok, una más que quiera. Lupita y luego Susi. No, Lupita y luego por favor. Van a dormir muy bien. A ver, Lupita. Eso. Te sientas acá para que vean. Ahora te sientas a Lupita. Diferencias. Me siento como agitada. Agitada. Me falta el aire. Me falta algo. Me falta algo. Para la prosperidad, diferencias. Estática, quieta. Dura, estática, quieta. ¿Qué te dice esto? ¿De qué te hace? Soy muy acelerada. Ajá. O sea, a mí sí me gusta prosperar. ¿Te gusta prosperar? ¿Y qué te dice esta imagen? ¿De qué te das cuenta? Quitada, que le falta algo, que le falta aire. Me falta algo. Ese sentirse agitada. Y esto que la prosperidad está ahí estática, dura. ¿De qué te das cuenta? Pues a lo mejor me falta o sea, que se me quite lo acelerado. Ándale. Que se me quite, o sea, para Que se me quite la acelerada para poder avanzar. Es muy buena tarea. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a tu representante o a la prosperidad? Excepto ¿por qué? ¿No? Ok. Muy bien. Dale, por favor, la sesión representativa. Vamos con Susi.
necesitas para Algo que no se hubiera alejado tanto. que no se hubiera alejado tanto? Siento que eso fue lo que me molestó, que ella tratara de... Lo que le molestó es que te alejaste de la prosperidad. Si te alejaste de la prosperidad, ¿a qué te acercaste? Siempre que me alejo de algo, me acerco a otra cosa, ¿no? O sea, no sé. Es decir, algo haces que te hace sentir mejor, nada más que te aleja de la prosperidad. Es decir, algo hago que me hace sentir mejor, aunque me aleja de la prosperidad. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Algo más? ¿Te das cuenta de algo? Vamos a ver, si ha habido, por ejemplo, ocasiones en que he tenido que tomar la decisión entre, o sea, a lo mejor un mejor sueldo, pero que no es por lo que yo me siento a gusto, Claro. que no es lo que me gusta hacer, y he tomado la decisión de pues, estar bien conmigo, Ándale. estar contenta, Exactamente. aunque no gane bien, pues, o sea, Exactamente. puede ser. Exacto, exacto. Sin embargo, lo importante es que aquí estás mejor. ¿Sí? Porque hay gente que aunque tenga la prosperidad, ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, como decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no al hombre. Yo conozco mucha gente que es próspera, aunque su salud o sus relaciones no están como les gustaría. ¿Sí? Entonces, a veces tiene que ver con eso también. Lo importante es que para ti hoy estar en esta distancia es mejor. ¿Ok? Gracias. Sale por favor de la percepción de percepción. Una última. ¿Alguien que quiera ver su relación con la prosperidad? A ver, Irene. Regresen al punto de partida, por favor. ¿Ok? Bien. Ándale, pues. Esa es la silla bien. ¿Diferencias? ¿Mejor? Ok. ¿Puedes mirar a la prosperidad? ¿Diferencias con la prosperidad? Tranquila. Tranquila, ligera. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Excepto por qué. ¿Cómo la ves? Como un poco tímida a lo mejor. Un poco tímida. Para acercarse, pero no tan renuente, ¿no? Tímida, pero no tan renuente. ¿Te quieres hacer una pregunta por representar? ¿Cómo vean ¿Qué conexión sientes con la prosperidad? Cercano, ¿Cercana? pero hay algo que no me deja dar paz. Hay algo que no me deja dar paso. Quiero acercarme, la veo cerca, pero siento que hay algo. Hay algo en mi culpa. ¿Ok? ¿De qué te das cuenta? me doy cuenta de que efectivamente a mí me enseñaron estos caminos, pero Y cuando esos temores salgan, ¿qué va a llegar? Y en lugar del temor y de la inseguridad, ¿qué hay? que hay en el lugar. Sí, del temor y de la inseguridad. Muchas veces, por necesidad laboral, he tenido que cumplir con las cosas que me hacen crecer. Y como soy prácticamente por responsabilidad laboral, obligada a hacer ciertas cosas, ya que
a que sea algo interno y no que venga de afuera. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos sentamos. ¿Quieren aplaudir? Pues aplaudir. Sobre todo porque Gloria y Adriana prestaron su cuerpo al servicio de los que pudieron trabajar. Ok, ¿qué aprendimos con este ejercicio? A mí me asombra mucho. Sí. Y eso es algo, una interrogante que tengo, el cómo pudimos, a lo mejor Gloria y yo, el de verdad captar la esencia de cada uno, porque cada uno decía, sí es cierto, yo así soy, yo así me veo con... Sí. Digo, me gustó, obviamente, sí me asombró el cómo de verdad sin conocernos, Sí. y a lo mejor con un pequeño movimiento Gloria captaba muchísimas cosas. No sé si ella sea de alguna forma muy sensible al carácter de la gente, al temperamento de la gente. Te voy a decir algo, todos los seres humanos tenemos la misma capacidad. No hay nadie que tenga más intuición, más capacidad, nadie somos un ser iluminado, sino simplemente es una capacidad innata en los seres humanos, esto que le llamamos percepción representativa. ¿Sí? Tiene más que ver con nuestra capacidad de convertirnos en un símbolo o en un signo. ¿Sí? Es como si nos convirtiéramos en una palabra, ¿sí? Encarnada. ¿Sí? Es una capacidad innata en el ser humano. Hay un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein que escribió un libro que se llama El Tractatus Lógico-Filosóficus. ¿Qué te digo, el autor o te digo el nombre del libro? El nombre del libro. Tractatus Lógico-Filosóficus. ¿Sí? Y habla precisamente de la importancia del lenguaje en el tema de las emociones y es, digamos, la base teórica de donde se representa esto que nosotros llamamos percepción representativa y reacción semántica. ¿Sí? Que es esa capacidad de podernos convertir de alguna manera al representar un concepto. ¿Okay? Y entonces esto nos lleva a ciertas reacciones corporales que podemos reportar. No tiene nada que ver con los espíritus ni con nada de eso. ¿Se le puede llamar igual como el transmisor de energía o La propuesta de Wittgenstein no tiene nada que ver ni con las energías, los espíritus, los fantasmas, ni nada de eso. ¿Sí? Sino es un tema de lingüística. ¿Sí? Que al convertirnos en signos, ¿sí? Vienen reacciones semánticas que son reacciones corporales. ¿Sí? Es como si me convierto en esa palabra o ese concepto. ¿Sí? Por eso nos alejamos mucho de conceptos más esotéricos, sino es realmente algo que es hasta científico en el sentido de la lingüística más que con cualquier otra cosa. ¿Okay? Eso. ¿Okay? Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos con este ejercicio? Sí, bueno, observar las reacciones de tu cuerpo, o sea, sí. cómo te sientes, Sí. tus sentimientos, o sea, creo que es importante observarte y como tratar de mejorar lo Claro, que hayas es nada más despertar, lo que sí es importante es despertar el cuerpo que puedo tenerlo anestesiado. Y cuando tengo anestesiado el cuerpo puede ser una persona que tenga más suposiciones e inferencias que realmente conectado con lo que está sintiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, es que siento que yo te caigo gordo. Eso no es una sensación, eso es una suposición, es una inferencia. ¿Sí? Yo puedo decir, cuando te sientas en esta silla, ¿sí? Me siento con miedo de que me dejes de querer. Ahora, ese miedo lo siento en el cuerpo, ¿sí? Pues tengo miedo que me dejes de querer, pero eso ya es mío, me hago responsable de eso, ¿sí? No le echo la culpa a ella de mi sentimiento, de mi emoción, ¿okay? Y eso es responsabilizarme. Pero sí, primero hago un escaneo en mi cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo. No puedo sentir la emoción en la agujeta de mi zapato, no puedo sentir la emoción en la manga de mi camisa. La emoción la siento en alguna parte de mi cuerpo, no hay de otra. Y de ahí, de esa interpretación de la realidad,
viene el juicio y de ahí viene la emoción. ¿Sí? Si yo estoy viendo un partido de fútbol entre el León y el Puebla y estoy junto a alguien que le va al Puebla y el León mete 3 goles, mi sensación va a ser agradable. Y el que le va al Puebla, ¿qué? Enojado o triste, ¿sí? Pero va a ser desagradable. Ajá. Pero es el mismo partido. ¿Cómo es que yo me siento mejor que él? Pues porque para mí eso tiene un significado distinto que para él, pero la realidad es el mismo, son los mismos 3 goles. Uno de penalti, uno de cabecita y otro de tiro de esquina. ¿Sí? O sea, eso es innegable. ¿Sí? Entonces, aprender a mirar la realidad y a reconocerla tal como es, sin estarle metiendo de mi cosecha, lo más posible. Sí, Consuelo. Disculpe, ¿por qué sentimos miedo? Otra vez con el por qué. Imagínate en la evolución. ¿Por qué el miedo se acerca? ¿Por qué el miedo se acerca a mí? ¿Por qué qué? ¿Por qué el miedo se acerca a mí? Otra vez el por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a tu primer pregunta. En la evolución del ser humano, ¿sí? Cuando el Australopithecus, el Homo sapiens, el Homo habilis, que son todos esos nuestros ancestros, que en la evolución hemos llegado a ser lo que hoy somos, que también de alguna manera somos hasta una plaga para el planeta, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hemos desarrollado esa capacidad de ser, pues, de alguna manera la especie predominante en el planeta, gracias mucho al miedo. ¿Sí? Imagínate en ese entonces, si a alguno de nuestros ancestros, de los hombres de las cavernas, se le aparece un león, ¿sí? Y el cuate dice, no, yo no tengo miedo. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de la evolución sin el miedo? Había, me acuerdo de niño, unas muñequitas que era Juan sin miedo, ¿no? Juan sin miedo. Pero en realidad el miedo es un amigo, si lo sé utilizar, ¿sí? Y me ayuda como una alerta, una precaución, ¿sí? Me decía Ramón hace ratito, aguas cuando andan caminando por las calles así solo, porque digo que me agarró la noche y pues yo andaba como Juan sin miedo, ¿verdad? No sabía de los riesgos hasta hoy en la mañana que ves. Y sí hubo un momento en el que venían de frente unas personas y sí sentí miedo, o sea, es una alerta, ¿sí? Pero entonces digo, a ver, pues ¿para dónde? O sea, empiezo a ver mi escenario, ¿no? ¿Para dónde puedo correr? ¿Qué puedo hacer? Traía yo mis aguas minerales en la bolsa, me doy un bolsazo, a ver. O sea, ya empiezo de alguna manera a tomar ese miedo como un amigo. Ahora, cuando se convierte en pánico, ahí es cuando me voy a congelar, ¿sí? Y entonces, lo que trato de hacer con ese miedo es de alguna manera administrarlo y no mostrarlo, ¿no? Luego se me aparecieron 4 perros que venían así como en jaulilla. Y entonces, pues también dije, pues pobres perritos, pero si alguien me quiere morder, me voy a dar un bolsazo, ¿no? Y yo ya me imaginaba ahí estar luchando con los perros, ¿sí? Pero de ahí es de donde viene el recurso. Y trato de no mostrarle, porque dicen que el perro huele el miedo, ¿no? Entonces, saber de alguna manera respirar y poderme poner en el principio de realidad, ¿sí? ¿Qué tan probable es que me persigan, me muerdan, ¿sí? O nada más se me acerquen? Yo tengo perros, o sea, ¿hasta qué punto puedo, a través de mi capacidad de reflexionar, poder medir si es un miedo imaginario, ¿sí? O es real, ¿sí? O es una amenaza real, ¿sí? Y puede estar basada también en todo ese código genético de la evolución que está cuando nuestros ancestros se enfrentaban a situaciones reales y que el miedo les ayudó. Entonces el miedo es un buen amigo. Entonces aguas con tratar de eliminarlo, ¿sí? Nada más hay que ver qué tan ajustado está ese miedo con la realidad. Y entonces trabajar con eso. O sea, a veces lo que nos falta es principios de realidad, poner los pies en la tierra y entonces esa capacidad de reflexionar. A ver, ¿este miedo de dónde viene? ¿Lo estoy suponiendo o es real? ¿Sí? Que a lo mejor ahorita me da miedo de que se me vaya a aparecer ahí alguna presencia rara, ¿no? ¿Sí? Pues simplemente respeto mucho, pero para mí no es dentro de mi paradigma, ¿sí?
Porque ¿qué tan real es? O sea, ¿qué tanto tengo los pies en la tierra en lo concreto, en lo específico? Y entonces, ¿de dónde puede venir ese miedo? ¿De una suposición o de una creencia? ¿Ok? No sé si te confundí más, pero ¿sí? Ese es el tema con las emociones, y no solamente con el miedo, ¿no? Con la tristeza, con la alegría, con el enojo, como decía hace rato Idalia. ¿Okay? Las emociones son buenos amigos siempre y cuando estemos en el principio de realidad. ¿Okay? ¿Alguien más? Ok, ¿listos para la siguiente actividad? ¿Sí? A ver, ¿cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es muy buen número. Si hacemos 3 grupos de 5, ¿no? 3 grupos de 5. Entonces, les voy a modelar un ejercicio que nos ayuda precisamente a mirar lo que nosotros queremos. Entonces, el primer ejercicio es responderme qué quiero para mí. Y ya que sé lo que quiero para mí, le pongo el nombre. Lo más específico posible. ¿Sí? Que no sea abstracto. ¿Cuál es la diferencia entre específico y abstracto? Específico una casa, por ejemplo. Exacto, exactamente. O sea, quiero una casa. ¿Sí? Ahora si digo, no, es que quiero la felicidad, pues está medio abstracto. ¿Qué es para ti eso? Entonces, lo más específico que sea mi meta. ¿Ok? Y entonces me voy a colocar y atrás de mí van a haber algunas personas que me van a agarrar del brazo y de los tobillos, que van a representar a todo eso que de alguna manera pues me tiene cómodo, ¿sí? Y que trata, o sea, va a representar esas creencias limitantes, a esas lealtades, a esos patrones que están ahí, ¿sí? Y vamos a tener la mirada fija en nuestro objetivo, pero también de alguna manera poder mirar a esas lealtades con respeto, con humildad y poderles reconocer a cada una. ¿Ok? Y entonces vamos a ver si a las lealtades les nace de corazón soltar mi brazo, soltar mi tobillo, ¿sí? Para que yo pueda dar esos pasos hacia lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer primero yo y después lo van a hacer en grupitos de 5. ¿Okay? Entonces necesito una persona que represente a mi meta. Entonces tú representas terminar de escribir, no, es más, publicar. ¿Vale? Ahora necesito 3 personas que se pongan atrás de mí, voluntarios. Ahí ya somos 5, ¿no? Entonces, si quieres, Ricardo, agárrale de aquí. Ya le tobillo, ¿no? Y así como me está agarrando Diana. Lo importante es vivir esa tensión, ¿sí? O sea, tampoco le vayan a dejar moretones a su compañero, ¿sí? O sea, es nada más experimentar en el cuerpo esto que pasa cuando tengo un objetivo, ¿sí? Y yo quiero caminar hacia él, y esas lealtades, que es de alguna manera lo que me ha ayudado a caminar todo a llegar hasta este punto, porque allá está el futuro y atrás está el pasado, ¿sí? Entonces yo intento caminar, pero ellas no me lo permiten. Sin embargo, ellas me acompañaron y ahora me doy cuenta que me acompañaron hasta este punto. Y entonces las miro, ¿sí? Y puedo decir, mira, aquí está el perfeccionismo, ¿sí? Ponerle nombre a cada una, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está el perfeccionismo, lo puedo ver. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Me fuiste muy útil. ¿Okay? Gracias por haber estado en mi vida tanto tiempo. Y pues ahí está mi objetivo. Y contigo va a ser muy difícil continuar. Te agradezco haberme acompañado todos estos años. Muchas gracias.
Ah, no, quédate quieto. Te vas a quedar, pero ya no me agarras. ¿Okay? Entonces, los que representan a las lealtades se quedan. ¿Vale? Entonces, a lo mejor todavía no me viene, pero me va a llegar el nombre de cada una, ¿no? No es que desde el principio le pongas nombre. ¿Sí? Aquí está el miedo a que mis maestros juzguen mi trabajo. Muchas gracias, porque eso me ha hecho también hacer varias revisiones y revisiones. Muchas gracias por haberme acompañado en la presentación. Mi objetivo está ahí. Aquí está el miedo de traicionar a mi papá. Esto no me hace ser mejor que tú. Muchas gracias. Siempre vas a ser. Gracias. Ya como a la mitad, volteo. Así. Vamos de la mano a mi objetivo y ahora se convierte en un recurso. Y ahora caminamos unos pasitos. Vuelvo otra vez. Me despido de ellos. Gracias. Termina el ejercicio y hacemos una bolita donde cada uno va a retroalimentar qué sintieron durante el ejercicio. ¿Ok? El perfeccionismo, mi papá, y acá era el miedo, ¿no? A lo de mis maestros, de que ellos van a ser juzgados por mis maestros. Exacto, a ver. Pues es una búsqueda, ¿verdad?, de lo que quieres hacer bien, de equivocarte, de miedo a que las cosas salgan mal, y que siempre tienes que centrarte en eso. Ándale. ¿Y cómo fue cuando me soltaste? ¿Qué fue lo que hizo que me soltaras? El pensar que es necesario más espontaneidad. Ándale, más espontaneidad. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo fue para ti? La verdad sí me identifiqué mucho con esa parte en lo personal. Aquí nada más es bien importante. Estamos al servicio de la persona que está trabajando. Después ya puedes comentar lo que te pasó como Italia, pero acá como el representante de ese miedo con mis maestros. Sí. Qué bueno que lo mencionaste, porque sirve para Sí, para las dos sensibilizar. partes. Sí, sí. Sí, percibí Ajá. esa aplicación Ajá. de ver cómo es importante la opinión de los demás Ajá. y abandonar Sí. ser yo. Exacto. Y ya después ya puedes compartir lo que en tu caso como Italia te sirvió y todo eso. ¿Ok? Para ti. Pues para mí fue sentía miedo y dejarte soltar. ¿Sentías miedo al soltar? ¿Por qué? Porque no sabía si ibas a tener una buena respuesta o no. Ah, ya. Sí, pero al último entendí que tenías que tener libertad. Ajá. Y tenías que dar los pasos que tenías que darlos para hacerlo. Perfecto, gracias. Y la publicación del libro. Yo me sentía muy a gusto cada que alguien nos hablaba. Sentía, ya cuando me soltaron, sentía que les estaba esperando. Muy bien. Sí sentí mucha calidez cuando me recibiste y vi mucha actitud a la hora de que ya miramos hacia el futuro y caminamos juntos. ¿Ok? Gracias. Gracias por sentar. Es importante hacer hincapié en que los representantes no dan consejos. ¿Sí? No dan consejos, no dicen, deberías de hacer esto, o haz esto, o tú tienes esto, o tampoco diagnosticar, lo que pasa es que tú tienes tal cosa, ¿sí? Sino simplemente reportar lo que les pasa corporalmente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de cómo hacerlo? ¿No? ¿Quedó claro? Entonces vamos a suponer que yo era parte del equipo de Ricardo, de Diana, de Irene, ¿sí? Ahora a mí me tocaría representar a alguna de las lealtades, otra persona en la meta y así, ¿ok? Entonces, ponerle nombre a la meta, ¿sí? Específico, poner al representante
los demás van a representar a la lealtad, lo agarran, viven esa tensión, y cuando sean reconocidos y realmente la persona les ponga nombre, los vea con humildad y les agradezca, entonces sueltan. ¿Sí? A lo mejor va a haber casos en los que no lo suelten y también no pasa nada. ¿Sí? Lo importante es que vivan el ejercicio y observen si pueden encaminarse hacia su meta. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿No va a haber preguntas? Ok. Entonces, por favor hagan grupos de 5, de preferencia con quien menos conozcan. ¿Sí? No se pongan con su cuatacho o con su familiar, sino con personas con quien menos hayan convivido. ¿Sí? Para empezar a hacer el ejercicio. Definan quién es A, B, C, D y E, para que en ese orden se haga el ejercicio.